Oh, es de bella la vida, la tierra gira y gira, y el universo es canción. Crecer. Sí, ahora ya tenemos conexión. Buenas tardes, niños, niñas, y también un saludo para los profesores, para los adultos que nos acompañan, los papás, las mamás. Vamos a dar continuidad a las clases que venimos teniendo. La materia que llamamos Diseñando tu marca, que nos la da el profesor don Alejandro Bedoya. Por tanto, hoy será la cuarta clase. Le damos la palabra. Alejandro, cuando quieras puedes empezar. Un abrazo para todos y feliz comienzo de clase. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias a todas las personas y todos los cafeteritos que hoy nos acompañan. Esa es nuestra clase número cuarta y vamos a ver específicamente el tema de los niveles de tueste para el café comercial. Resulta que en las clases pasadas ya vimos cómo es la parte de la catación, cómo se realiza todo el proceso de definir un perfil del sabor del café, cómo se resuelve detalladamente como ese paso a paso para hacer una catación. Y ahora vamos a definir cuál es ese punto de tostión que nuestros cafés podemos desarrollar a la hora de definir una marca de café. Entonces, en este primer nivel que vamos a ver, vamos a conocer primero de qué se trata pues, tostar un café y cuáles son todos esos procesos que se desarrollan para poder tener un café tostado. Entonces, la primera definición que es para tostar el café, se dice que es un proceso térmico donde se utiliza el calor para someter el café verde cuando ya está brillado, cuando ya está sin el pergamino, durante un cierto tiempo o periodo de tostión, provocando en el grano una serie de importantes cambios físicos y químicos donde se desarrollan diferentes compuestos responsables para el aroma y el sabor del café. Durante ese proceso de tostión se generan unos cambios muy importantes que nos van a permitir desarrollar sabores o muy definidos para nuestro café o un nivel de tostión o de color muy marcado para poder darle una característica muy diferente a nuestro café. Dependiendo del punto de tostión de nuestro café, podemos resaltar algunos sabores o algunos aromas para la parte de perfil del sabor. Desde el punto de vista fisioquímico y organoléptico, cuando nosotros vamos a catar el café, si recuerdan en la clase anterior, vimos que el catador acerca su cara, su rostro hacia la taza y empieza a oler todas las diferentes fragancias que tiene el café. Que para eso vimos la rueda de sabores, donde todos esos sabores y componentes que tiene el café, a través de la rueda de sabores podemos definir cuál es ese olor característico que tiene nuestro café. Para ello, en el proceso de tostión, se somete el café durante 180 a 220 grados centígrados para generar este sabor y aroma que estábamos hablando. Acá podríamos ver una tostadora haciendo el proceso. En este video corto vamos a ver cómo una tostión se desarrolla a nivel industrial. Acá podemos ver un aparatico que tiene unas curvas de tostión. Acá esta persona nos va a mostrar cómo desarrolla la tostión. Acá le está mostrando cómo la temperatura de la máquina va a ingresar con la almendra en verde, utilizando 180 grados centígrados y cae 50 grados centígrados menos, porque el grano está húmedo y va a enfriar el tambor. A medida que él va revisando los granos, pueden ver cómo va cambiando el color.
Por ejemplo, ahí ya está un poquito más amarillo, él va revisando y la temperatura va aumentando también. Cuando el grano no queda muy homogéneo, hay granos que quedan más tostados y se producen defectos. Por ejemplo, le acabo de revisar y ya el grano está un poco más caramelizado, está más amarillo, hasta que llega a un punto color oro. Y va revisando cómo el aroma de café empieza también a cambiar. Ya empieza a tener un color carmelita y empieza la primera fase de caramelización, donde el café ya está con un punto de tostión claro, donde desarrolla una alta acidez. Cuando esa tostión es un poco más lenta en esa temperatura, desarrolla muchos caramelos y mucho dulzor. Lo utilizamos para filtrados más que todo. Cuando hace el primer crack, normalmente para el punto de catación, nosotros bajamos el café de la tostadora para que quede con ese nivel de tostión. Él en ese punto ya bajó el café de la tostadora y después de ese primer crack, nosotros desarrollamos unos sabores muy especiales. Pero si lo dejamos más tiempo, puede desarrollar sabores a humo, sabores un poco más amargos para un café especial. En este video cortico podemos ver cómo el primero desarrolló un nivel de tueste y lo dejó en un punto específico. Para nosotros, para millar la parte de cafés especiales, les comentaba que trabajamos normalmente con un tueste medio para desarrollar unas notas más claras, más definidas. Si dejamos un tueste más alto, el café va a tener unos sabores diferentes, unos sabores mucho más amargos. Y aquí podemos ver en esta imagen cómo lo que él hizo en el video se va transformando el grado de color. A los 100 grados centígrados, por ejemplo, vemos como el grano está en su estado natural, un color verdoso. A medida que va subiendo la temperatura, el granito empieza también a cambiar de color. Por ejemplo, a los 145 grados centígrados, vemos cómo se va tornando un poco más amarillento, igualmente en los 160 grados y 175. En esas fases de tostión hay mucha ciencia, hay mucha física, hay mucha eh, parte de la química donde el grano empieza a cambiar. Una de las primeras fases de ese proceso de tostión es la conducción, donde ocurre cuando el café, como vimos en la fotico donde está a 100 grados centígrados, es puesto en contacto con el calor y las paredes de la tostadora y empieza a cambiar la temperatura y empieza a darle un color o un sometimiento de color para el café empezar como a cambiar físicamente y químicamente los granos. Después la transferencia del calor empieza a darle al grano mucha más temperatura y el grano se empieza a estresar mucho más, también haciendo contacto con el aire y a través de la radiación, donde el calor también hace mucha importancia para darle al grano esa expansión de todo el azúcar que tiene, empieza ya a caramelizar y empieza a tostarse como tal y ese grano como conocemos ya tostado. En esta imagen podemos ver cómo el nivel de tueste es tan importante y da unos sabores en nuestro café. En el video vimos cómo él bajó el café en un punto de tostión medio, donde desarrolló unas notas muy claras, muy brillantes, y el café es muy bueno para hacer filtrados o para hacer cafés en cafeteras tradicionales como la Chemex, la B60, donde el nivel de café queda con un sabor muy delicado, muy brillante, muy balanceado. Y a comparación de una tostión media, podemos ver cómo a medida que vamos subiendo la tostión, el grano se va volviendo mucho más oscuro. Acá, por ejemplo, vemos
cómo esa tostión de medio a claro y de claro oscuro son muy diferentes. Los granos ya no están tan claritos, ya están un poco más oscuros y desarrollan unas notas también diferentes para los sabores. Por ejemplo, si nosotros tenemos un café con una tostión media, eso ya para la marca de nuestro café nos va a decir mucho porque va a desarrollar unos sabores, ¿cierto? Pero si tenemos una tostión un poco más alta, eso ya va a definir también un consumidor o un perfil de cliente que le va a gustar ese sabor mucho más amargo o mucho más concentrado. Igualmente para la preparación. Si nuestro café tenemos un tueste más alto, un poco más fuerte, pues la preparación podría ser diferente, inclusive la molienda, porque dependiendo de la molienda, podemos definir también unos sabores muy específicos. Por ejemplo, una molienda muy media en un café con un tueste medio, pues va a resaltar todos los sabores, toda la fragancia, todo el aroma, todas las notas delicadas que tiene ese café se van a resaltar muy bien. Por ejemplo, si tenemos un café con un tueste un poco más oscuro y hacemos una tostión un poco más fina, sería un poco más como una preparación más rápida, eh, como una preparación donde la máquina, por ejemplo, de espresso sería muy bien o ideal para una preparación de ese tipo de tostión. Entonces, dependiendo como de ese tipo de café, podemos desarrollar un perfil de sabor. Por ejemplo, en este café que nosotros trabajamos en Combia, eh, hasta el momento tenemos un perfil de tostión medio. Es un perfil de sabor fruta tropical. En la clase pasada hablamos sobre esos sabores, pero no quiero entrarme todavía un poco más acerca de los sabores porque eso lo vamos a ver en la próxima clase, pero es para que ustedes vayan viendo cómo es ese proceso de tostión, qué es lo que pasa en ese grado de tostión, cuando está claro, cuando es un poco más oscuro. Resulta que esos grados de tostión definen como una regla de colores o una cantidad de colores definidos por una estandarización internacional a través de la SCA. Entonces, si recuerdan, la clase pasada vimos cómo la rueda de sabores a través de la SCA se desarrolló toda una gama de perfiles de sabores. Que, por ejemplo, si hablábamos de sabores con notas dulces, ya desprendía toda una cantidad de notas dulces, como la miel, caramelo, o si eran notas frutales, por ejemplo, si era un cítrico, qué tipo de cítricos tenía, si era un limón o una naranja, o si era una nota floral, qué tipo de nota floral tenía. Esas notas muchas veces son potencializadas por el nivel de tueste en nuestro café. Entonces, si nosotros tenemos en nuestra finca un perfil de sabor, es definitivamente el toque de la tostión la que nos va a facilitar ese café tostado, ese café con un perfil de sabor muy característico. Entonces, aquí vemos unos cuadritos con unos colores. El primer cuadrito es como el nivel más oscuro, es el tueste italiano, después le sigue el tueste francés, después le sigue el full city, después le sigue el chili, después le sigue high, medio, cinnamon y claro. Estos niveles de tueste son definidos para lograr caracterizar un café en el mercado. Por ejemplo, si tú vas a comprar un café, muchos de los empaques de tostión, de café, perdón, dice qué nivel de tueste tiene. Entonces, si nosotros de entrada ya sabemos qué tipo de tostión tiene, pues nos va a facilitar conocer qué tipo de sabores vamos a encontrar. Si por ejemplo vamos al supermercado y vemos un empaque con un café y dice tueste, una tostión media, este tipo de tostión ya de entrada nos va a facilitar como, bueno, vamos a encontrar ese tipo de sabores. Pero si encontramos con un tueste, dice tueste alto,
un tueste muy alto, eso de entrada también nos va a definir como, uy, bueno, este café ya tiene un sabor más, más oscuro, más con notas a chocolate oscuro, es un poco más amargo, más fuerte. Y la otra parte de la tostión es que la escala mide a través del grado Armstrong. La palabra Armstrong define como estos colores que estamos viendo, ese nivel de temperatura, de tiempo en la cual vamos a tostar. En la tostión, en este video, vimos que la persona se demoró más o menos unos 15 minutos, pero es porque utiliza una máquina de tostión industrial. Si utilizamos, por ejemplo, una tostadora como más artesanal, por ejemplo, en la casa, una pailita o algo más tradicional, podemos ver que nos podemos demorar un poquito más porque la tostión es un poco más inconsistente, no es tan parejita, no es tan homogénea, entonces nos vamos a demorar un poquitico más de tiempo. Normalmente en ese tipo de tostión tan casera es muy importante estar mezclando mucho, revolviendo mucho el café, para que el café no se vaya a quedar como unos granitos más claritos y otros más oscuros, como vimos en el video. ¿Cómo vamos, chicos? Me gustaría escucharlos, verlos. Estamos muy solitarios por acá. ¿Qué preguntas tienen hasta el momento? Se nos pidió pasar que la pregunta, no preguntó que tú vas. ¿Sí sabes esa pregunta? ¿Me repites, por favor, la pregunta que no te escuché muy bien? Bueno, por acá. Continuando con esta parte de la... Si no, te hago yo una pregunta. Sí, sí, claro, Javier, cuéntame. Sí, yo un poquito, las máquinas que he visto, las tostadoras, un poco el control de tueste se hace a través de la prueba, sacándolo, mirando un poco el color, y luego a través de cierta experiencia de que con 10, 12, 15 minutos de tostión adquieres el grado que tú deseas. He visto unas gráficas digitales. Yo entiendo que habrá máquinas industriales, tostadoras, que tengan un formato digital y un control digital informático del tueste, que de alguna manera esa curva la definas tú y la máquina con total precisión se ajuste a ella y tú adquieras un tostado medio o alto en función ya de unos criterios, digamos, y unos baremos muy digitales y muy concretos que no varíen de un tueste a otro. ¿O no es así? Así es, Javier. Esas máquinas que tú dices de tostión tienen un panel donde ese panel tiene una gráfica y permite reflejar el estado de tostión de nuestro café. Desde que entra hasta que sale, él refleja toda una línea de comportamiento de la temperatura de ese grano. Entonces, cuando empezamos a tostar, según la variedad de café, por ejemplo, según esa humedad que tenga concentrada el grano, nos va a definir cómo se va a comportar ese café en la máquina tostadora. Si, por ejemplo, tenemos un grano con una humedad muy baja, ese grano va a ser mucho más delicado para tostarlo durante ese periodo de tiempo. Entonces, lo ideal sería utilizar una temperatura un poco inicial como más bajita para que el grano no vaya a sufrir mucho en ese proceso de caramelización. Si de pronto iniciamos con una temperatura muy fuerte para ese grano que es tan delicado, podríamos de pronto generar como en la parte de afuera del grano como que quede muy caramelizado, muy tostado, pero en la parte interna puede que no quede tan tostado, puede que quede un poquito más crudo o al extremo, o sea, ya definitivamente quemamos el grano y va a quedar con unos sabores un poco más amargos, más fuertes. Pero ¿qué pasa si el grano queda con una tostión un poco más clarita, queda más bajito? Pues esa curva de nivel de tostión nos va a mostrar que el grano va a definir unas notas, unos sabores un poco más como
como a pan tostado, como notas más herbales, más vegetales, y los sabores no son tan positivos, dependiendo obviamente del consumidor y el cliente que vamos a venderle nuestro café. Porque viendo esta imagen, vemos como algunas ciudades, por ejemplo como Japón, como Nueva York, tienen algunos sabores o un nivel de tueste como preferido. Por ejemplo, en Japón les gusta mucho tostar con un nivel un poco más claro para definir mucho más los sabores de nuestros cafés, que son más delicados, que son con un proceso más tecnificado, con un proceso más trabajado. Entonces, cuando desde la finca nosotros empezamos a hacer diferentes procesos como un natural, un honey o un proceso de fermentación un poco más elaborada, un poco más trabajada, esos sabores que son tan especiales, que son tan deliciosos de probar en una taza de café, pues se resaltan mucho en una curva de tostión bien elaborada, bien trabajada. Cuando trabajamos esos sabores tan especiales, definitivamente le estamos vendiendo al consumidor de café una experiencia diferente. Y esa experiencia diferente, el tostador es el que definitivamente nos va a ayudar bastante para poder definir ese sabor. Porque no ganamos nada haciendo un buen proceso en la finca, un trabajo de recolección, de despulpado, de fermentación, de secado, si a la hora de tostar ese café, de pronto le hacemos un tueste donde no vamos a resaltar esos sabores. Entonces, logrando definir una buena curva de tostión, podemos tener esa ventaja de poder sacarle provecho a todos los sabores que tenemos en nuestro perfil de sabor. Entonces, esa curva de tostión, muchas de esas máquinas tostadoras guardan esa curva de tostión, guardan automáticamente esa, esa forma de tostar para que el tostador cuando vuelva a realizar una tostión, pues la pantalla y la máquina te va a definir ya como de una forma un poco más automático cómo es que se va a comportar la tostión durante esos 8 o 15 minutos, que es el proceso de normalmente una tostión de café. Entonces, de acuerdo a esa tostión, pues nosotros podemos definir qué tipo de sabores tenemos ya en la finca o qué tipo de sabor tenemos en nuestro café que ya tenemos claro. Por eso en la primera y segunda clase de chicos vimos cómo quería que ustedes pudieran imaginar qué tipo de sabor yo podría tener en mi marca de café para al momento de hacer una tostión poder resaltar algunos sabores. Por ejemplo, si vamos a trabajar un tueste un poco más oscuro, vamos a resaltar un poco más los temas de café para ese tipo de personas que les gusta la sensación de un chocolate oscuro o de un café bien fuerte que se sienta en la boca como una sensación muy llena, como muy prolongada. El café normalmente con un tueste un poco más alto sí resalta una sensación como de, de ser como más prolongado en la boca, como de dejar ese primer toma y esperas un momentico y ese sabor queda residualmente muy marcado, como que el sabor queda por mucho tiempo en la boca. Entonces, ese tipo, por ejemplo, de tostión más alta, pues nos va a resaltar un poco más ese tipo de experiencia para ese tipo de cliente. Pero si tenemos un cliente o un café en nuestra finca que no resalta mucho las notas a chocolate, sino más como notas florales, notas más delicadas, un poquito más suaves, pues le vendría obviamente muy bien un tipo de tostión más claro, donde logre como estandarizar o logre marcar muy bien ese perfil de sabor. Si utilizamos, por ejemplo, un tueste más alto para un café tan delicado, pues obviamente vamos también a matarle ese sabor tan floral o tan delicado. Entonces, conocer el punto de tostión de nuestros cafés desde la finca, pues nos va a permitir también trabajar con una gama de sabores para nuestros clientes o futuros clientes.
Por ejemplo, ¿a ustedes qué tipo de tostión les gusta en sus casas? ¿Les gusta el café más amargo, más fuerte, o les gustan los cafés más suavecitos, más delicados? Chicos, quién me gustaría compartir esa experiencia? Los niños de Adames hace tiempo no hablamos, no los vemos. ¿Cómo han estado? Por acá. Sí, profe, acá estamos pendientes. Ah, bueno, chicos. ¿Ustedes cómo les gusta el café? ¿Les gusta el sabor un poco más A mí me delicado? gusta simple, profe. Simple, no me gusta con azúcar. A mi hermano sí le gusta de toda clase. Ujú. Y cuando ustedes prueban ese café, ¿ustedes lo tuestan en la misma finca o ya lo compran ya tostado, ya listo? No, profe, nosotros vivimos acá en el pueblo y nosotros mismos tenemos una tostadora y lo tostamos. Excelente, súper bien. ¿Y qué tipo de tostión les gusta? ¿Les gusta más como clarito o más oscuro o un tueste medio? Esto, profe, pues a mi papá le gusta más la tostión más clarita. Y a mi mamá sí le gusta un poquito más, ¿cómo es que oscura? Entonces tostamos a esa temperatura, lo molemos y digamos, lo echamos en el mismo tarro donde echamos el café molido. Digamos, las dos tostiones las echamos una oscura y una clara y le echamos molido ya, listo para preparar, lo echamos en un tarrito y los colocamos ahí los dos y ya. Y haciendo ese proceso de tostión de café de la propia finca, ¿sienten alguna diferencia en los sabores? Por ejemplo, ¿sienten que el café es un poco más ácido, como más cítrico o más Señor. achocolatado? ¿Logran percibir esos sabores? Sí, señor. Y por ejemplo, en ese café, ¿ustedes qué sabor logran como percibir? Pues nosotros nos gusta, digamos, el sabor percibir, ¿no? Digamos como, pues, digamos, las notas, digamos que sean a chocolate, a miel, así a cosas dulces. Ujú. Y ya, digamos, en la captación, ya nos gusta que tenga así una acidez cítrica. Sí, muy bien. ¿Y este café que ustedes han tostado es un café lavado o es un honey o es natural? Pues creo que llegó mi papá y él le dice, él creo que todo está café. Voy a ver si es el que llegó. Mira, Matías. Muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces, chicos, ven cómo el tipo de tostión genera esa apertura Listo, profe. de Ya los gustos. encontré a mi papá. Hola, ¿cómo ha estado? Bienvenido. Hola, profe, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Bien, gracias a Dios, todo muy bien. Bienvenido. Hoy estamos Bueno. hablando acerca de la tostión y estamos hablando de cómo les gusta el tueste en su casa. Por ejemplo, un poco más claro, un poco más oscuro o un término medio, como por así decirlo, para definir los sabores. Profe, pues la verdad acá el café, pues a mí me gusta la tostión del café que sea media alta, ¿no? Ujú. Para que se le perciba de todas maneras, se le guarde de todo un poquito, tanto como acidez como dulzor el café, porque si lo deja usted muy clara, pues se le va a sentir más que todo la acidez que tiene el café, ¿no? Sí, Entonces le va a usted a ocultar un poco el dulzor, pero si la deja, o sea, o muy oscura, también le va a esconder la acidez y ya va a sentir más que todo es chocolate o así, pero me gusta manejarla más que todo media alta para que se sea parejita de las dos, o sea, tenga tanto como acidez como buen dulzor, o sea, se pueda sentir bien el sabor.
¿Les ha pasado que de pronto están tostando y se les fue un poquito la mano y les quedó un tueste alto? ¿Qué sabores han percibido con un tueste alto? Ya en un tueste alto se siente más lo que es un chocolate, ya tanto como en aroma como en sabor ya es chocolate, ya es un chocolate más, puede ser un chocolate amargo, más lo de caramelo negro, todo eso se percibe más con una tostión alta. Y la molienda la manejan igual para los dos casos, un tueste alto o una molienda media, una tostión media, perdón, ¿utiliza la molienda media o les gusta utilizar diferentes moliendas? Como dependiendo de cómo van a preparar el café. Para mí, dependiendo de cómo se prepara el café, si es para el consumo en la casa, así se puede un poco más delgada, pero si es para catación, pues ya se maneja un poco más gruesita, ¿no? Sí, sí, precisamente les pregunto porque en esa parte de tostión es muy importante definir también esa molienda y ese tipo de cliente a que queremos ofrecerle ese tipo de diferente de tostión. Entonces, tenemos como tres tostiones muy marcadas, que es una clarita, una tostión media y una tostión alta. Sí. Dentro de esas tres tostiones se pueden desarrollar otras tres opciones, que es un tueste medio claro o un tueste medio oscuro, ¿cierto? Que es el que estaban ustedes comentando acerca de cómo les gusta el café, con un tueste medio alto, ¿cierto? Media alta, sí, señor. Uh-huh. Entonces, dependiendo para los chicos, cuando vayamos a definir en las próximas clases cuáles son los cafés que queremos ofrecerle como marca propia a nuestros clientes, podemos decir como, bueno, mi café tiene un tueste medio y un tueste medio alto y vamos a definir esos sabores. O no, profe, yo tengo un café y mi tostión es alta, tengo este perfil y vamos a definir estos tipos de productos para nuestros clientes. Por ejemplo, Convia, que es el emprendimiento que yo estoy trabajando, hasta el momento tenemos tres tipos de cafés y los tres tipos de cafés tienen ese sabor con un tueste medio. Pero próximamente voy a estar desarrollando un tueste un poco más alto para esas personas que les gustan los sabores con una tostión un poco más alta, porque a veces inclusive la preparación con un tueste medio nos hace una mala pasada para las personas que apenas están como empezando a consumir café especial, a consumir café sin azúcar. Entonces, por ejemplo, es muy común como personas que apenas van a empezar toman el café especial con un tueste medio, cuando lo van a preparar, a veces les queda muy claro o les queda muy aguado el café, porque resulta que en un tueste medio, eh, obviamente la cantidad de esa preparación no va a ser la misma que la misma cantidad para una preparación con un tueste más alto. Entonces, el rendimiento no es el mismo. El rendimiento de un café de una tostión media no va a ser igual a un tueste alto. Entonces, para un tueste claro, lo conveniente es utilizar en el gramaje o en la cantidad de proporción una cucharada pues bien cargadita de café, más o menos entre 7 y 8 o 9 gramos, para una tacita de 100 mililitros. Pero si utilizamos una tostión ya más alta, esa proporción puede que sea ya muy fuerte, que ya sea muy intensa, a comparación de una cucharada de 7, 8 o 9 gramos. Es posible que ya tengamos que utilizar un poquitín menos para que la preparación no quede tan fuerte. Igualmente, va a ser la molienda. No va a ser igual una molienda muy fina para un café con un tueste medio a una molienda muy fina para un tueste con un sabor más alto. Entonces las preparaciones son muy importantes. Ese tema de preparaciones lo vamos a ver en la próxima clase, pero va de la mano con el tema de la tostión porque resalta definitivamente todos los sabores que tenemos en nuestros cafés especiales. Entonces, una tostión clarita, ya para definir este punto, una tostión muy clarita desarrolla mucha acidez, queda un café muy ácido, todos los sabores frutales
van a resaltar mucho más, pero es muy probable también que una tostión muy clarita, cuando ya es muy clarita, cuando ya el tueste está muy claro, lo que es el cuerpo, lo que es el tema del sabor residual, va a ser muy corto, va a ser no va a ser tan prolongado. Y Ser muy aguado. sí, va a ser muy aguado, va a ser una sensación muy aguada. Entonces, es un tema para unos cafés donde logremos como una variedad muy delicada de café o un tipo de sabor con un proceso muy delicado, por ejemplo, natural o un café honey o un café con un proceso muy delicado. Ese tipo de tostión a veces también les cae muy bien porque resaltan esas notas tan delicadas que tienen en los procesos. Pero cuando ya la tostión definitivamente, o sea, nos quedó cruda, que es antes de la tostión clarita, pues va a desarrollar sabores ya muy vegetales, muy aguados, ya el café no va a saber a café, ya es pura agua, y va a saber también como si fuera un té, como unas notas muy vegetales. Ya con un tueste medio, que es un tueste un poco más recomendado para los cafés de preparación como Chemex o filtrados o la de 60, o para una cafetera un poco más convencional de nuestra casa, nos va a resaltar un poco más todas las notas, o sea, lo que es la acidez, el cuerpo, el balance. Va a ser un café muy delicado, un café donde los sabores se van a expresar muy bien, tanto los sabores positivos como los negativos. Por eso, normalmente en una catación utilizamos un tueste medio para poder marcar mucho más los sabores. Igualmente, lo que es el dulzor, lo que es todo el tema de percepción de los sabores va a ser muy delicado, va a ser muy marcado. Va a ser muy fácil de poder definir, detectar los sabores de un café con un tueste medio. Ya para un cliente que le guste el tueste alto, vamos a sentir un poco más los sabores a chocolates oscuros, a chocolates amargos, vamos a sentir notas más ahumadas, la acidez va a ser un poco más baja, el cuerpo igualmente se va a sentir un poco más medio y la sensación en general de la boca va a ser un poco más prolongada porque este como es más amargo va a generar unas sensaciones más amargas, va a hacer que El cuerpo la va a ser un poco sensación, más pesado, sí, va a más, ser más más denso. pesado, como más denso. Eso depende mucho de los gustos, de los sabores de nuestros clientes. Por eso, si vamos a diferentes ciudades o a diferentes partes del mundo, hay tostadores que tienen dentro de sus productos toda una gama de tostión, desde tostión clarita hasta tostión alta, porque ellos saben que hay clientes que les gustan los cafés de diferentes tipos de tostión. Entonces, a veces encerrarnos solamente en un tipo de tostión para manejar una marca de café, sería interesante como ampliarse un poco más y mirar otros tipos de tostión, otros tipos de sabores para poder abarcar un poco más a clientes que les gustan los cafés con diferentes sabores. Por ejemplo, aquí en esta imagen, donde está el circulito rojo, podemos ver la marca de Combia en la parte donde está la fotografía con las flores. Podemos ver en el circulito rojo como dice el perfil del sabor del café que estamos trabajando. Nuestro café que se llama Dali es un café de mujer, es un café muy delicado, es un café que se produce en Pereira, es un café de una vereda que se llama Alto Erazo y es tostado con un tueste medio precisamente para definir todo el tema de la delicadeza de ese café. Este café, al ser con un tueste muy delicado, resalta mucho las notas, principalmente azúcar morena y las notas a flores como azahar principalmente. Esas notas florales, esas notas delicadas, con ese tipo de tostión, por ejemplo, me va a facilitar mucho resaltar esos sabores.
Si por ejemplo este café con un término como más alto de tostión, con un grado de tostión un poco más oscuro, el sabor va a ser diferente. El sabor puede que se oculten esas notas a azahar y resalten las notas a chocolate y ese azúcar morena que les estaba comentando, pueden tener un poco de sabor más amargo, un poco más como un chocolate oscuro. Esa tostión, por ejemplo, nosotros desarrollamos que nuestros cafés tengan una tostión eh, de más o menos en el mercado, por ejemplo, nosotros sacamos tostiones que no duren más de 2 o 3 meses. Estamos rotando constantemente los cafés con tipo de tostión que no superen más o menos los 3 meses de tostión para poder asegurar como un sabor muy fresco, una calidad muy fresca. Por eso normalmente nosotros en la finca estamos tostando cafés no en tan grandes cantidades, sino en cantidades más pequeñitas para poder estar tostando constantemente y asegurar eso, que los cafés tengan no más de 3 meses de tostado para los clientes que estamos pues, vendiéndole el café. Entonces, en esa parte de atrás, no, en la parte de adelante, antes de terminar, podemos ver cómo está el diseño del logotipo, podemos ver cómo está el nombre del producto que se llama Dali. Dali hace referencia, en este caso, a una mujer, ella es mi mamá y hace referencia a Idalí, ella es líder de toda la parte de la finca. Entonces, todos los componentes de los nombres para los productos hacen referencia a la generación familiar de caficultores que han estado liderando en mi familia todo el tema de café especial. Entonces, Dali, por ejemplo, es para un café con una personalidad más delicada, como más suave, como un café producido por una mujer y uniendo esas dos características, este perfil, por ejemplo, de sabor, muchos clientes ya lo conocen como un café muy suave, por ejemplo. ¿Tienen alguna pregunta, chicos, para esa primera parte de cómo vamos a definir los sabores y el tueste para nuestros cafés? ¿Vamos bien? Hola, profe Alejandro. Hola, Carlos. Profe, pues en este momento vamos a tostar café acá en la casa. Vamos a tostar café lavado y un café pony. Mi pregunta es, ¿qué consejos me podría dar usted al momento de tostar? ¿Qué nivel de tostión y nivel de, ¿de qué? Ay, de molienda le puedo dejar a esos dos cafés? Bueno, Carlos, excelente que esté haciendo ese ejercicio en este momento. Me gustaría preguntarle cómo va a tostar el café. ¿Lo va a tostar en una pailita o tiene una tostadora pequeña? ¿O cómo va a ser la forma para tostarlo? En una cazuela, profe. En una cazuela. Listo. Esa cazuela, a veces para hacer la tostión, a veces utilizamos como una cantidad muy grande de café, ¿cierto? Entonces lo ideal es utilizar más o menos unos 300 gramos o 400 gramos de café para esa cazuela. A veces utilizamos mucho café y lo que hacemos es como que el café que está en la parte de abajo se empieza a tostar mucho más rápido, pero el que está encima va a quedar más clarito, va a quedar crudo. Entonces, cuando tenemos tanta cantidad, ese café no va a quedar tan parejo, va a quedar muy, eh, como unos granitos más claritos y otros más oscuros. Entonces, lo ideal es que utilice menos cantidad de café y el segundo punto es que empiece a mezclarlo muy constantemente, que esté homogenizando muy bien todo el grano para que no pase lo mismo, para que no queden unos granos más claritos y otros más oscuros. Y lo tercero es la temperatura de la llamita del café. ¿Está tostando la gas o lo está tostando como Lo vamos a tostar a fogón.
a fogón. Cuando tostamos en fogón, a veces la llama del fogón no la podemos como controlar tan fácil. Entonces, es importante que tenga como muy controlado la cantidad de leña que tiene en el fogón para que no vaya a ser una llama de pronto muy alta y nos vaya a quemar de una el café, sino que tenga como una cantidad de leña un poquito, o está prendida o está un poquito más apagada para controlar esa llama. Porque si empezamos con la llama muy fuerte, es muy probable que el café se le vaya a caramelizar muy rápido y a quemar. Entonces es importante como tener la llamita del fogón un poquito más bajo, que no sea tan alto para quemar el café. Y lo siguiente es la parte de cuando empieza a desarrollar la tostión, podemos ver como el granito se va volviendo más amarillo, se va transformando como un color más café y ya empieza como a hacer como una crispeta, empieza como a brincar los granitos por todos lados y hacer un sonido como crack. Eh, Nosotros en la tostión, cuando empezamos a escuchar ese sonido, es una señal de que el café ya está listo, que ya está próximo para nosotros empezar a bajarlo de la tostadora o de la paila para poder enfriarlo y para poder detener el punto de tostión. Porque si lo dejamos, inclusive en la misma paila, el café se sigue tostando, porque esa ollita sigue caliente y le va a seguir transmitiendo mucho calor al café. Entonces lo ideal es poder escuchar que empezó a hacer crack, seguir mezclando para que todo el café quede muy homogéneo, quede muy parejito. Cuando ustedes empiecen a ver que el café ya está en ese punto, y que ya esté muy parejo el color, que el grano ya esté un poco más grande, que esa llama del fogón o del gas no vaya a ser tan fuerte, que empiece a ahumar toda la muestra de café, porque a veces tenemos mucho humo en una paila, entonces ese humo nos va a ahumar obviamente el café. Entonces lo ideal es poder como evitar que la llama del fogón esté muy alto para evitar ese tipo de situaciones donde el humo a veces nos puede dañar la muestra de café. Entonces es poder darle ese punto de tostión como de un crack medio, bajarlo, bajar el café, si es posible pasarlo en otra ollita y dejar que se enfríe un poco más. Lo ideal para la molienda de ese café, si es un lavado y es un honey, lo ideal es una molienda media o dependiendo de la preparación que ustedes vayan a hacer. Si por ejemplo es una cafetera, por ejemplo una prensa francesa, lo ideal sería una molienda media, una molienda gruesa, perdón. Pero si es un café con una tostión media y lo van a utilizar, por ejemplo, en una cafetera como una Chemex, una B60, lo ideal sería una molienda media. Ya si tenemos en la casa una cafetera convencional, una cafetera normal, igualmente la molienda sería como entre media y gruesa, un poquitico más gruesita que la media, para que la preparación quede muy bien en las cafeteras convencionales que tenemos en la casa. Y las que tenemos aquí, profe, son moca, prensa francesa y greca. Súper, o sea que pueden jugar con varias moliendas, pueden jugar con una molienda media y una molienda gruesa. Inclusive la moca lo pueden utilizar con una molienda entre media y fina para que la preparación quede un poco más balanceada. Normalmente la extracción es tan rápida en la moca que necesita como ese tipo de también de molienda para que sea un poco más rápido y no se quede como un sabor residual un poco más amargo o más indefinido, ¿cierto? Listo, profe, de verdad, muchas gracias. No, a usted por contarnos la experiencia y me cuentan cómo les va con ese café tostado. Pues, profe, yo tenía pensado, pues, no sé, a través de un video o fotos, contar lo que yo estoy a punto de hacer. Súper chévere. Por favor, nos compartes en la próxima clase.
puedes grabar o puedes hacer un videito cortico de lo que vayas a hacer. Si tenemos la oportunidad en la próxima clase, si quieres me envías el video y yo lo comparto para que todos lo veamos. Listo, profe, gracias. Profe, pero entonces me podría hacer un favor. En el chat me podría dejar su número. Claro que sí, yo les comparto mi número y red social. Bueno, chicos, vamos a continuar en esa parte de café para la marca. Entonces, los sabores que vimos en la primera clase que tienen que ver con la personalidad del café. Por ejemplo, Dali, en resumen, es un café muy delicado con notas florales. Este café fue logrado a través de un nivel de tueste claro medio, con un proceso lavado de 36 horas y un secado donde utilizamos el sol para darle ese punto de secado. La altitud de la finca está entre 1750 metros sobre el nivel del mar y la variedad de este café es un Castillo Rosario. Este café es de un lote pequeño, es un origen único porque no está mezclado con otros cafés de otras fincas, es 100% café de la finca Buenos Aires y en la parte de café arábigo colombiano, pues hace referencia a que no estamos mezclando cafés como con robusta o cafés de otras variedades de otros países como Brasil, por ejemplo. Entonces, en esa otra en esa otra imagen podemos ver cómo esta otra marca de café se llama Pergamino, es una marca de café de Medellín. Ellos utilizan también en su presentación el origen de su café, cómo está tostado, cuáles son las notas que tiene en su café. Por ejemplo, aquí dice que es un café de Insa Cauca, tiene una variedad Tabi Caturra, tiene una altura de 2025 metros sobre el nivel del mar y tiene unas notas en el sabor de café como a yogur de mora, té dulce, ciruelas maduras. Ese café suena muy bien, ¿cierto? Suena muy delicioso. Entonces, el ejercicio que vamos a hacer para la próxima clase va a ser el siguiente. En los apuntes que ustedes tienen en su casa, van a pedir una información, por favor, a sus papás para que le ayuden a llenar esa tareita. Va a ser lo siguiente. Vamos a preguntarle a nuestros papás si nosotros somos caficultores en la finca, cómo se llama la finca en la que vivimos. Vamos a preguntarles cuál es la vereda, cuál es el municipio, cuál es el departamento de ese café donde estamos produciendo el café, cuál es la variedad del café, cuál es la altura y cómo es el proceso del café. Si por ejemplo si nosotros producimos un café lavado, un café natural, un café honey, y vamos a colocar el nombre del caficultor que hace todo ese proceso. Si por ejemplo es nuestro papá, colocamos el nombre de nuestro papá, o si es el café de mi mamá, colocamos el café del nombre de la mamá. Y esa información es la que está en estos empaques de café que acabamos de ver, donde dice la altitud, la variedad, la altura de la finca, el departamento de café. Entonces, con esta información vamos a relacionar un poco acerca del origen de ese café y vamos a definir con la primera tarea que hicimos los sabores. Habíamos hablado de un sabor que queremos definir para mi café. Por ejemplo, Carlos va a hacer un lavado y va a hacer un honey. Si él va a hacer esa tostión, sería muy chévere que Carlos en la próxima clase, por ejemplo, nos contara qué sabores logró como identificar en ese café que tostó, por ejemplo. Si hizo una tostión un poco
media, una tostión un poco más oscura, él va a definir unos sabores en el proceso de café de él. Pero cada uno de nosotros sería muy interesante poder definir qué tipo de Profe, café, tengo una pregunta. el sabor quiero. Cuéntame. Esto, ¿usted a qué temperatura me recomienda que tostemos un café? Ujú. Lo ideal es que ustedes vayan a tostar el café. Para los chicos que tienen la tostadora en la casa, lo ideal es que empiecen entre 150, 160 grados para empezar un café bien delicado. Y cuando vayan a tostar el café, logren mantener esa temperatura hasta 200 grados centígrados, que es cuando el café ya empieza como a crepitar y a hacer todo el sonido del crack. Entonces, en ese tiempo van a conservar esa temperatura. Obviamente, cuando ustedes agregan el café, por la humedad que tiene el café, va a humedecer un poco o va a enfriar ese tambor de la tostadora. Entonces, va a caer la temperatura. Pero a medida que el granito empieza a deshidratarse, empieza a caramelizarse, empieza a tener esa reacción física, ya la temperatura empieza a subir y queda más o menos como hasta unos 200 grados centígrados. Bueno, chicos, espero que les haya gustado mucho esta clase. Ya estamos empezando prácticamente a entrar mucho más en el tema del diseño de la marca. Yo quería que ustedes primero conocieran cómo es el proceso de la catación, cómo es el proceso de la tostión, para poder definir cuáles son los sabores que yo quiero trabajar en mi café. En las próximas clases ya vamos a empezar a tener en cuenta, por ejemplo, cómo me gustaría que se llamara mi marca de café, qué colores me gustaría tener, qué tipo de personalidad le podría yo dar a mi marca de café desde Cafeteritos. Entonces, chicos, no sé si tienen alguna pregunta con esa tarea. Es muy importante que quede todo súper claro. Profe, otra pregunta es, disculpe, Sí, cuéntame. ¿cómo, digamos, con qué tanto de agua se puede manejar para, digamos, para un buen café ya, digamos, listo para tomar? ¿Qué cantidad de agua? Sí, señor, ¿qué es lo que se necesita para que sea un café excelente? Bueno, lo ideal es que esa cantidad de agua, la calidad del agua es muy importante. Entonces, lo importante es que esa agua esté hervida, que es un agua limpia. Después de que esté hervida, cuando vamos a dar la temperatura, cuando vamos a calentar esa agua, lo importante es que llegue a un punto de ebullición, cuando empieza a hacer las burbujitas, y cuando esté en ese punto, nosotros bajamos la olla o apagamos la llama para que la temperatura de ese café quede como un poco más estándar. Entonces, lo que hacemos es, después de que llegue a punto de ebullición, esperamos más o menos un minutico para que el agua baje esa temperatura tan fuerte, que es del punto de ebullición, para que alcance más o menos unos 93 grados centígrados, que es una temperatura como ideal para empezar a hacer la preparación. Entonces, si nosotros le damos ese tiempo, ese minutico para que el café baje esa temperatura tan alta y quede a 93 grados, eso nos va a asegurar mucho la preparación para una buena bebida. Bueno, chicos, entonces es muy importante que las tareas que ya habíamos definido en las clases pasadas, si de pronto no las hemos desarrollado, empecemos ya a trabajarlas para ir alcanzando ese punto donde estamos ahora, que es dándole una personalidad a nuestro café. Entonces, en esta tarea, como resumen, lo que vamos a hacer es preguntarle a nuestros papás cuál es la variedad de café que tenemos en la finca, cuál es la altura, cuál es el proceso, a cuánto estamos, por ejemplo, procesando ese café, si es un café lavado, un café honey,
un café natural, y datos básicos de la finca, como el nombre del caficultor, el departamento, el municipio, la vereda. Y con esa información ya vamos a empezar a construir toda una historia para nuestro empaque de café, para poder definir esa personalidad que queremos desarrollar. Entonces, chicos, no siendo más, Javier, entonces, muchas gracias por esta clase de hoy. Les pido disculpas que en las 2 clases anteriores no pude asistir. La primera, a nivel de salud, está un poco afectada, y la última clase, pues definitivamente hubo una tormenta eléctrica y bueno, no me permitió tener energía para hacer la clase, pero bueno, ya estamos aquí adelantándonos otra vez con esas clases. Bueno, Alejandro, no importa. Muchas gracias por la clase. Sí que es importante en cuanto a los niños que hagamos las tareas, algunas que han quedado retrasadas, que las ajustemos ahora un poco y las completemos con la que nos ha encargado respecto a los detalles del café, de la altura, la finca, la variedad, etcétera, etcétera, esos datos, y los completando para ver si hacemos esas fichas definitorias de las cualidades o de ciertas condiciones del café de nuestro papá o de nuestra mamá. Así que, Alejandro, muchas gracias. Un placer compartir el conocimiento que tienes con nosotros, con los niños y con todos. Y nada, pues un abrazo muy fuerte y hasta el próximo martes. Chao, cafeteros, que estén muy bien. Chao, chao. Muchas gracias. Chao. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias. Muchas gracias. A ustedes, chao. Chao, chao. Bueno, niños, Adiós. sí que tenemos que reactivar un poquito las tareas, que vamos un poquito retrasados. Las que nos ha puesto hoy el profesor Alejandro es importante. Tenemos la tarea pendiente de Carolina, que no la hemos realizado o yo no la he visto, que podemos hacerla en estos días. Si recordáis, se trataba de hacer algún dibujo, puede valer también una fotografía o puede ser un vídeo explicativo donde de alguna manera comentemos y compartamos con el resto de los niños cómo es nuestra casa o cómo es la finca, la edificación que tenemos en la finca, con algunos de los elementos más significativos, que hablemos un poquitín de la puerta, de las ventanas, de los balcones, de los porches, de los aleros, para ver qué particularidades tiene cada una de estas piezas de nuestra edificación, dependiendo de la zona donde vivamos. Entonces, eso nos va a aclarar mucho comparando unas viviendas con otras, a ver en qué se parecen y en qué se diferencian. Y eso es muy facilito. Jorge, Leticia, ¿vosotros tenéis casa de campo o vivís en la ciudad? ¿O ambas cosas? Nosotros vivimos en la ciudad, pero tenemos no es una casa donde podemos vivir, pero es una como cabaña en la finca, donde hay una oficina y hay un dormitorio. Bueno, pues si se adecua un poquito con la arquitectura que estuvimos viendo del paisaje cultural cafetero, pues nos la podéis compartir. Si no es exactamente igual, no pasa nada. Nos podéis explicar o bien vuestra casa o bien lo que comentas de la oficina de la finca. No es exactamente edificación cafetera, pero también puede valer. El caso es que hagáis un poquito la tarea, explicando cómo es, etcétera, etcétera. Otros niños, los niños Adames. Señor, Sí, nos tenéis que hacer alguna fotografía o un dibujo de una ventana, de un balcón de vuestra casa, o si no, de la casa de un amigo o de un vecino, que se parezca a lo que hacer vimos la en casa, profe, digamos, hacer la casa de nosotros. Sí, o un dibujo o una fotografía
o un vídeo y vais explicando cómo es el balcón, cómo son las puertas, cómo son las ventanas, el alero. Yo, profe, pues haré lo posible y lo enviaré. Hoy voy a conseguir quien me haga el dibujo, me grabe o me tome la fotografía, pero yo que se lo mando, Bueno, estupendo. ¿Un video? Un vídeo puede ser, tú puedes ir grabando el vídeo y explicándolo. Vais repartiendo eso como vosotros prefiráis mejor. Bueno, señor. Bueno. ¿Algún otro niño que se anime? Andrés Felipe, Vargas, que antes se conectó un poquito y no escuchaba bien. Bueno, si no, los próximos días también vamos a intentar hacer una actividad nueva. Vamos a ver, Daniela no ha podido conectarse porque se le cae internet, tenía una tableta y por alguna razón no podía entrar a Zoom. Vamos a ver si hacemos alguna especie de telediario o de programa de noticias, quizá uno al mes, y ella lo va a presentar y seguramente invitaremos a algunos niños para que contesten algunas preguntas y junto con la presentación que haga Daniela, las preguntas y las respuestas de algunos de los niños, completar un programa donde vayamos explicando las noticias respecto al curso de café infantil que estamos realizando. Entonces, los próximos días vamos a ver si hacemos un pequeño experimento y vamos a confiar que salga bien. Los niños de Suratena que veo, vosotros habéis hecho un poquito la tarea de explicar los elementos arquitectónicos de una vivienda del paisaje cultural cafetero. Steven o alguno de los niños de Suratena. Muy buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Yo estoy pensando cómo mostrar mi paisaje, mi cultura y unas cosas más. Ah, bueno, bien. ¿Y qué tal lo llevas el trabajo? Muy bien. Bueno, ¿y tú quieres colaborar en ese telediario que vamos a hacer? Que de alguna manera Daniela te haga una pregunta y ya te diríamos cuál es la pregunta, tú respondes, te grabas la respuesta y nos la mandas, para de esa manera editar como una especie de telediario con noticias del curso. Bueno. Se ha ido un poquito internet, se va yendo a veces. También intentaremos hacer una pregunta para guardar y colocar en esa especie de telediario del curso a los niños de Mistrato que veo, a Ana Victoria y a Mateo. ¿Están los niños? Ana Victoria, Mateo. Sí, Javier, aquí estamos, sí, señor. Ah, pues muy bien. Vosotros ya habéis colgado en Facebook los dibujos o el dibujo de la marca o el logotipo de vuestro futuro café. Diga, sí, señor. Sí, señor. Bueno, a lo largo de los próximos días nos conectaremos con vosotros y lo que vamos a hacer es que Daniela os haga una pregunta, vosotros la respuesta la grabáis, nos la mandáis y eso lo editamos en una especie de telediario con las noticias del curso. Y a lo mejor la pregunta es, pues ese cartel o ese dibujo con la marca, que nos expliquéis en qué consiste y qué significa. ¿Qué os parece? Bueno, señor, sí. Dígale qué opina de la etiqueta que le mandamos. Roby, ¿qué opina de la etiqueta que le mandamos de la marca? A mí me parece muy bonita, pero aparte de que sea bonita, normalmente las etiquetas deben tener una historia, deben significar algo. ¿Por qué habéis elegido
unos temas y no otros, pues todo eso es lo que nos tenéis que explicar en ese pequeño vídeo. Ah, bueno, sí, señor. Y nosotros ya también subimos las fotos de la fachada de las casas de Bareque, o sea, de la tarea de la semana pasada. Ah, ¿y cuándo lo habéis subido? Eso no lo he visto. Ha debido ser esta Ahorita tarde. Antes de entrar a la casa, a la clase, nosotros la subimos. Ah, bueno, no he podido verla porque muchas veces los minutos previos a la clase, como la estamos preparando, no puedo entrar en Facebook. Pero bueno, luego cuando finalice lo miro. Pero estar atentos y yo os mandaré un WhatsApp y vamos preparando esa especie de telediario. No sé cómo lo llamáis allí, si es telediario o noticiario, con aquellas actividades que vayamos haciendo en el curso. A ver si editamos uno por mes. Entonces empezaríamos este mes de mayo y haríamos uno los próximos días. También hablaremos con algunos de los niños que ya tienen la semilla de café que ha crecido, que está en tamaño fósforo, pues también para que nos lo explique. Bueno, y va siendo la hora de la segunda clase. Quería preguntar, Carolina, si estabas lista. Vamos a esperar un poquito a que la profesora Carolina se active. Hola, yo ya estoy por acá. Ah, Carolina, pues bueno, pues Carolina, buenas tardes. Hola. Bueno, hoy vamos a empezar la segunda clase de paisaje cultural cafetero, que está muy relacionada con lo que hemos visto un poquito antes y con una de las singularidades más concretas o más fuertes del paisaje cultural cafetero, que es el café en ladera. Entonces, queríamos dar la bienvenida a Carolina, nuestro agradecimiento por participar en las clases, igualmente a la Universidad Tecnológica, que muchas veces se nos olvida, pues gracias por permitirnos la colaboración, por prestarnos la plataforma, y bueno, disculpar que algunas veces los niños se caen, y por eso es muy importante la grabación, muy importante, y dejarla en Facebook, porque hay niños que lo ven a lo largo de la semana a través de Facebook. Por lo tanto, es importante que quede bien grabado. Pues Carolina, adelante, bienvenida y un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, Javier, y muchas gracias a todos. Hola a todos otra vez. Vamos entonces hoy a trabajar un tema que tiene que ver con, como decía Javier, el café en ladera. Pero para entender el tema de café en ladera es importante entender como varios elementos relacionados con la formación de nuestros paisajes. Entonces voy a compartir la pantalla para mostrarles. ¿Sí están viendo ya la presentación? Ahora, sí. Bueno, sí, señora. Entonces, para entender el café en ladera, la importancia y las implicaciones que tiene para el paisaje, es importante que entendamos cómo se forma el paisaje, ¿cierto? Entonces, de acuerdo en el lugar del planeta donde estemos, son los diferentes, lo que se llaman factores formadores del paisaje. O sea, que la naturaleza hace una cantidad de actividades a través de las cuales el paisaje se va formando, se va transformando. Todos los días los paisajes cambian. Lo que pasa es que nosotros vivimos, digamos, una escala de tiempo muy pequeña respecto a la escala en la cual la naturaleza funciona, porque la naturaleza tiene más de 4.500 millones de años y pues nosotros apenas vivimos 100, gente que ha vivido 120. Entonces nosotros no alcanzamos, como vivimos poquito tiempo respecto a lo que la naturaleza tiene de vida y de funcionamiento, etcétera, pues nosotros no alcanzamos a ver cómo la naturaleza se transforma así en grandes eventos. A veces vemos eventos en los cuales los paisajes se transforman. Por ejemplo, cuando hay huracanes, tornados o cuando hay sismos,
que tienen efectos ambientales muy significativos, como que se mueve mucho suelo, a veces se abre el suelo, o a veces se erosionan las montañas, etcétera, pues vemos cómo es la fuerza de la naturaleza en la transformación de nuestro paisaje. Sin embargo, los grandes eventos que han sucedido durante millones y millones de años, pues son los que nos posibilitan tener los paisajes que tenemos hoy en día. Por ejemplo, las cordilleras en Colombia. Ustedes saben que en Colombia las cordilleras son, ¿es cierto? Bueno, la cordillera realmente no nace en Colombia. Yo no sé si ustedes saben que la cordillera de los Andes nace por allá, desde abajo, desde Chile, y ella se va recorriendo toda hasta de América, pero en Colombia lo que hace es que se dividen las tres cordilleras, que es la cordillera central, donde yo vivo, la cordillera, bueno, yo vivo entre la central y la occidental, más bien, y la que vivo en Pereira, ¿no? No saben, y la cordillera oriental, que es toda la zona al lado de los llanos orientales, y la cordillera occidental, que es la que queda al lado ya del Océano Pacífico. Entonces, esas cordilleras se formaron hace millones de años. La primera que se formó fue la cordillera central, que es la más viejita, pero eso significa que la dinámica de la naturaleza va generando unos paisajes que nosotros podemos disfrutar hoy en día. Nosotros le tenemos mucho miedo a los temblores, a los huracanes y a todos esos eventos naturales, porque obviamente generan una cantidad de desastres en nuestras infraestructuras, en nuestras viviendas, etcétera, ¿no? Pero desde el punto de vista de la naturaleza es normal que sucedan todas esas, sí, como los sismos. Si no hubiera sido por los sismos, no existirían nuestras cordilleras, porque a través de los choques de las placas, bueno, ahorita me tocaría ampliarme mucho más, pero bueno, el planeta está compuesto por puras placas oceánicas y ellas se chocan. Cuando esas placas, imagínense como rocas gigantes, mantos gigantes de rocas debajo de los océanos, pues cuando esas placas se chocan entre ellas, es que se producen los sismos. Entonces resulta que gracias a ese choque es que a veces sentimos que se nos mueve el lugar donde habitamos, pero al mismo tiempo eso es lo que ha producido el paisaje que habitamos. Entonces, por un lado, nos parece terrible, ¿cierto?, los efectos en las infraestructuras y en la vida humana que puede generar, pero por otro, es simplemente el funcionamiento normal de la naturaleza. Ver cómo las placas oceánicas, como los temblores, como los terremotos y como todas esas actividades de la naturaleza son lo que dice aquí en mi presentación, factores formadores del paisaje. Entonces, cuando llueve mucho o cuando ventea muy fuerte o cuando los ríos están así haciendo sus trayectorias, simplemente ellos están en su dinámica natural, es normal, y ellos están formando los paisajes. Por ejemplo, yo no sé si ustedes a veces han visto paisajes que son muy encañonados, que son como esta fotografía, que son paisajes donde el río está profundo y las montañas al lado del río son muy grandes, son muy pendientes. Entonces esto es porque la fuerza de este río va generando un proceso en el que él va, eso se llama socavando orillas, pero consiste en que el río lo que va haciendo es desgastando la montaña, porque cuando llueve mucho, por ejemplo, la fuerza del río lo que va haciendo es desgaste. Por eso el río se ve de ese color. Él lo que está llevando en el agua son los sedimentos, el suelo que ha desprendido de la montaña. Entonces, cuando él va haciendo eso, él va profundizándose y se va formando lo que se llama el cañón. Entonces, cuando eso pasa, es que nosotros tenemos montañas. Cuando los ríos, cuando los temblores, cuando la lluvia empieza a generar cambios en el paisaje, es cuando se conforman estas laderas en las que nosotros vivimos. Entonces, lo que ha generado que principalmente nosotros tengamos todo este paisaje de montaña, pues tiene que ver primero con la formación de la cordillera, ¿cierto? De las cordilleras, que fue hace pues millones de años. Pero después han habido otros elementos que han generado estos paisajes, como ya les dije, el agua,
cuando llueve, o el agua de los ríos, el agua de la humedad en el aire, está todo el tiempo transformando el paisaje. A veces eso es notorio, a veces vemos cuando el paisaje cambia, por ejemplo, cuando hay erosión. Yo no sé si ustedes, bueno, los que viven en Marsella y los que no, les voy a mostrar que en Marsella, en los últimos días, han ocurrido varios deslizamientos, deslizamientos en Marsella, porque la dinámica de la región del eje cafetero en Colombia, la dinámica natural es muy activa. Nosotros tenemos unos suelos que se llaman denudativos. ¿Qué quiere decir eso? Que son suelos que tienden a erosionarse como acá, que se desprenden muy fácil, como vemos acá en estas actividades de erosión. Entonces, en los últimos días, por ejemplo, en Marsella, la gente no ha podido pasar bien por las carreteras porque se ha venido la ladera, la montaña. Esto pasa porque aquí en el eje cafetero se conjugan varias cosas. Llueve mucho, la pendiente, pues la ladera que es muy parada, ¿cierto? Y fuera de eso tenemos una geología muy inestable, es decir, nuestros suelos son muy frágiles, entonces si se mueve, si llueve mucho, la montaña recibe mucha agua y entonces el suelo se desprende. Entonces eso hace que se cambie el paisaje. Miren que aquí seguramente antes de tener esta fractura o esta herida en el paisaje, seguramente esto era verde y tenía pasto y tenía roca. Entonces miren que hay un cambio de un día para otro en el paisaje. Y así siempre son nuestros paisajes, todo el tiempo están cambiando. Lo que pasa es que el tamaño o la escala del cambio que nosotros notamos a veces es así de grande, a veces es así de notorio o a veces ni nos damos cuenta. Por ejemplo, hay animales que todo el tiempo están haciendo, por ejemplo, sus casitas debajo de la tierra o están moviendo árboles, están comiendo frutas y ellos también están haciendo su parte en el cambio del paisaje porque ellos están haciendo que de pronto están sembrando. Por ejemplo, las grandes agricultoras de la naturaleza son las ardillas porque las ardillas son muy olvidadizas, entonces a veces se llevan una semilla y la esconden para comérsela más tarde y resulta que luego cuando se la van a comer no saben dónde estaba la semilla y la sembraron, la dejaron ahí sin saber dónde encontrarla y terminaron pues sembrándola. Entonces ahí va a crecer un nuevo árbol. Y todo el tiempo también las plantas están en actividad. Uno ve una planta y uno cree que solo el viento las mueve y que ellas son muertas. Resulta que no. Todas las plantas, todos los vegetales están permanentemente moviéndose y haciendo cosas que a veces no notamos porque están pasando dentro de ellas. Ellas capturan la luz del sol, ellas hacen fotosíntesis, producen hojas, tallos, raíces, sus frutos. Nosotros miren que de las plantas nos comemos diferentes partes, depende de la planta. Hay plantas que nos comen raíces, hay otras plantas que nos comemos las hojas, otras que nos comemos los frutos. Entonces, para que una planta logre producir eso, necesita el movimiento y necesita transformar elementos que hay en la naturaleza y que ella internamente los mueve. Entonces, la naturaleza todo el tiempo está en continuo movimiento, está haciendo muchas cosas, pero a veces esas cosas que pasan en la naturaleza no las percibimos, no nos damos cuenta de esas cosas porque parecieran ser invisibles a los ojos. Algunas hay que verlas en microscopios, por ejemplo, o hay que analizarlas bajo otros pues, métodos científicos. Entonces, resulta que todo eso de lo que les estoy hablando se llaman factores formadores del paisaje. Entonces, podemos dividirlos en dos. Factores que forman un paisaje, o sea, que lo hacen, que lo crean. ¿Cómo se crea un paisaje? ¿Cierto? Hay dos formas. Las internas, que son todo lo que viene de adentro de la tierra. Por ejemplo, una erupción volcánica es una cosa que a nuestros ojos parece terrible, pero es una cosa que forma el paisaje y que no podríamos disfrutar de estas montañas tan bellas, sino gracias a lo que han hecho los volcanes durante miles y miles de años. Por ejemplo, los suelos del eje cafetero, donde se cultiva ese café que nos gusta tanto, son producto de puras cenizas volcánicas. Entonces, erupciones y erupciones volcánicas durante miles de años formaron esas colinas tan bonitas que nosotros tenemos. Porque el paisaje normalmente es como agreste, como rocoso, como de esta forma. Imagínense que hace muchos años los paisajes eran así, eran como de rocas, como muy agrestes, como muy toscos.
Y resulta que los volcanes, cuando erupcionan, empiezan a generar un proceso como de suavización del paisaje, porque las cenizas volcánicas, las más pequeñitas, vuelan muy lejos, las más grandes se quedan cerca del volcán, pero entre más pequeña sea la ceniza, vuela mucho más lejos, y al volar se empieza a acumular en las laderas de nuestros paisajes y empieza a generar montañas tan bonitas como, por ejemplo, los que no conocen en Pereira, Cerritos. Cerritos se llama Cerritos porque está llena de cerritos, así como su nombre lo indica. Miren, aquí vemos una foto de Cerritos y se está lleno como de unas colinitas muy suaves, como que alguien las hizo en un dibujito muy bonito. Entonces son colinas hechas como con volcánicas muy suavecitas que llegaron allá. Entonces miren que de la parte interna de la Tierra sale toda esa energía convertida en ceniza volcánica y en magma obviamente, y sale y lo que hace es tapar el paisaje y empezarlo como a formar, a conformar. Y luego ese mismo paisaje es el que va a hacer que nosotros tengamos pues esos suelos tan ricos para la caficultura y para la agricultura en general, porque no es solo para el café. Entonces miren estos paisajes tan bonitos que vemos en estas imágenes, que son paisajes donde no están formados de una sola manera. Primero estuvo la base, ¿cierto? La base son las cordilleras que las creó todo el golpe entre las placas tectónicas, ¿cierto? Pero luego llegaron los volcanes y generaron toda la ceniza volcánica para cubrir esas montañas. Y luego llega la naturaleza y se empieza a desarrollar allí. Entonces empiezan a crecer árboles, pastos, flores y todas estas plantas que vemos acá se empiezan a conformar y a cubrir toda esa superficie de las montañas y nos generan esta belleza de paisajes. Pero luego llega a eso las manos humanas y entonces llegan los seres humanos y empiezan a hacer cosas en ese paisaje, porque primero es la naturaleza, pero luego el hombre. Entonces, primero la naturaleza, ¿cómo? Con los árboles que crecen, las plantas, los animales que hacen sus cosas ahí. Hay animales que ustedes saben vuelan, hay otros que trepan, hay otros que excavan debajo de la tierra y todos ellos están ayudando a que el paisaje se vea como lo vemos, ¿sí? Lo que pasa es que a veces hay animales que hacen cosas muy chiquiticas, pero día a día, haciendo su labor, ayudan a que el paisaje se vea como es. Por ejemplo, los gusanos que se comen la materia orgánica en descomposición. Por ejemplo, cuando un árbol se cae y se empieza a descomponer, llegan los gusanos, las hormigas, las arañas y descomponen, desmenuzan ese árbol y lo vuelven en abono. Y están haciendo un trabajo que es supremamente necesario en la naturaleza y que forma ese paisaje, aunque no se percibe a gran escala como si estuviera pasando un río. Un río en un paisaje sí es muy perceptible, ¿cierto? O un aguacero gigante que genere un proceso como el que les mostré ahorita en Marsella, es muy visible, ¿sí? Entonces, después de que hace la naturaleza todas sus cosas, ríos que empiezan a pasar a formar el paisaje, o un aguacero que forma el paisaje. El viento cuando pasa también puede llevar, por ejemplo, puede erosionar una zona, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos una imagen de un paisaje de estas, tenemos que saber que hay factores internos que formaron ese paisaje, la energía de la naturaleza los formó, pero también hay factores externos que lo formaron. Por ejemplo, el viento es externo porque no viene de la profundidad de la tierra, sino que viene de afuera. El agua también, un aguacero es un factor que forma el paisaje, pero viene de afuera. Y el de los más importantes factores formadores del paisaje es precisamente el agua. El agua tiene una energía tremenda. Yo sé que ustedes han visto cuando llueve mucho que se empiezan a formar ríos que no siempre los vemos, sino que son temporales, solo mientras se calma la lluvia. Entonces, todos esos riachuelos temporales que se forman cuando está lloviendo también nos ayudan a que el paisaje esté cambiando. Pero luego otro factor formador del paisaje externo muy importante va a ser el hombre, porque los seres humanos cuando empezamos a habitar un lugar, empezamos a cambiar ese paisaje que la naturaleza ya formó.
Entonces empezamos a hacer casas, a cultivar, a veces cambiamos la dirección de los ríos, tumbamos bosques o sembramos bosques en otro lado. Entonces todas esas acciones son las que hacen que uno pueda ver y evaluar un paisaje hoy día. Un paisaje es la expresión de lo que pasó antes en ese lugar. Porque cuando nosotros vemos hoy este paisaje, el paisaje nos cuenta del pasado porque nos dice qué pasó ahí antes. Vea, alguien hace tiempo sembró estos plátanos, sembró este café, la naturaleza hace un tiempo formó estas montañas. Entonces miren que un paisaje nos habla del pasado, ¿cierto? Y uno puede de alguna manera intuir el futuro de un paisaje, porque uno puede decir, si estas personas siguen dejando expuestas estas laderas sin sembrarle árboles que amarren el suelo, de pronto ese paisaje se va a erosionar. Si ustedes miran acá en esta parte de la imagen, miren que este suelo está erosionado. ¿Qué quiere decir erosión? Cuando el suelo se empieza como a desprender de la montaña, ¿cierto? Entonces miren que aquí se nota que ya se está desprendiendo el suelo de la ladera. Entonces ahí puede haber más adelante un problema para esta familia de esta vivienda, porque aquí pues pueden poner en riesgo su vivienda. Entonces miren que yo estoy proyectando el futuro, me estoy intuyendo qué puede pasar en ese paisaje. Perdón. Y cuando vemos imágenes como estas, por ejemplo, de un paisaje cafetero, entonces miren que vemos que hay una sociedad, hay una familia que ha trabajado ese paisaje encima de lo que ya la naturaleza hizo, que fue haber creado la montaña, haberla alimentado de cenizas, etcétera. Pues esta familia decidió cultivar café, pero también decidió hacer su vivienda. ¿Y de dónde salieron los materiales para hacer la vivienda? Ahora 8 días hablábamos de la boñiga de los caballos, la teja, ¿de dónde sale? Las tejas las hacen con suelo, con arcillas. Son arcillas que van y las cocinan un tiempo para que queden así duras y luego hacer los techos. La madera que utilizan para la casa. Entonces miren que el entorno nos va dando esos elementos y nos estamos en una continua interacción con la naturaleza. Los seres humanos siempre estamos interviniendo los paisajes, estamos de alguna manera interactuando con esa naturaleza, ¿cierto? Entonces resulta que, bueno, no todo el mundo vive en montañas como las personas que vivimos en el paisaje cultural cafetero. Hay personas que viven en otros paisajes, por ejemplo, en las sabanas africanas o, por ejemplo, en los valles, por ejemplo, en Colombia, en el Valle del Cauca. Los valles son unas zonas muy planas por donde pasa un río. O, por ejemplo, en las llanuras, ¿cierto? Que son zonas muy planas donde no se ve o se ve demasiado al horizonte, ¿cierto? Entonces, las sociedades humanas han decidido habitar distintos lugares. En el paisaje cultural cafetero, el paisaje que nos tocó es la montaña, la ladera, y sobre esa ladera que formó la naturaleza, nosotros decidimos sembrar café. Y ya vimos que el café allí fue muy chévere haberlo sembrado, porque las características de las cenizas volcánicas del suelo hacen que el café sepa muy rico. Pero también la temperatura, la lluvia que cae, favorece a que el café en el paisaje cultural cafetero tenga ese sabor tan rico y sea tan suave. Entonces resulta que el café en ladera pues es muy bonito, es muy chévere y sabe muy rico, pero le implica un esfuerzo muy grande a las familias que lo producen, porque estas personas tienen que cultivar un café en montañas muy altas, como la que ustedes están viendo acá. Entonces recuerden que en el proceso productivo del café, ¿qué hay que hacer? Pues usted tiene que preparar el terreno, ¿cierto? Tiene que hacer el aullado, que son los huequitos para sembrar la mata, luego sembrar la mata, luego cuidarla unos meses mientras ella empieza a madurar y a producir, luego se hace la recolección y cuando hacemos la recolección tenemos que subir todo ese café hacia el beneficiadero. Entonces miren el esfuerzo humano que implica café en una montaña como estas, porque estamos hablando de que son personas que todo el tiempo tienen que estar. Miren, imagínense, por ejemplo, el cafetero que le toca en esta imagen, que le toca subir costalados de café hasta acá, hasta el lugar donde está el beneficiadero. Entonces estamos hablando de un esfuerzo humano, ¿cierto?
muy grande para poder producir café, porque esto hace que aquí no podamos meter máquinas. Si nosotros, por ejemplo, hablamos de la caficultura en Brasil viven en zonas muy planas, ¿cierto? Entonces resulta que los caficultores del Brasil pueden meter máquinas y pueden, todas las labores de la caficultura las pueden hacer con tecnologías, con maquinarias, con equipos. Entonces ellos tienen un trabajo relativamente más fácil que el que le toca a los colombianos, que les toca la caficultura en ladera, porque aquí a los colombianos no podemos meter maquinaria y equipos en estas montañas. Ustedes se imaginan, por ejemplo, un carro de esos que aran la tierra acá, se va para abajo, chao, ¿cierto? No hay forma. Algunas tecnologías sí se han implementado, algunas, por ejemplo, para la recolección, pero, por ejemplo, esas maquinarias que utiliza la agricultura en otros países, como en Estados Unidos, etcétera, donde uno ve esa maquinaria así en esas planicies, aquí no se puede, sería muy peligroso. Entonces, ¿qué toca? Pura mano de obra, ¿cierto? Es decir, las familias, los hijos de las familias, algunos trabajadores, ¿cierto? Son los que tienen que cultivar esa montaña a mano, ¿cierto? Con palas, con picas, con azadones, con lo que se necesite para mejorar la tierra, para hacer el aullado, para hacer todo el proceso productivo del café. Entonces, la ladera, las condiciones de montaña son producto del lugar donde nos tocó nacer, de la acción de la naturaleza y todo lo que ha hecho, tanto las placas tectónicas como la actividad de los volcanes, como la actividad de las cuencas, los ríos, la lluvia, como la actividad nuestra. Pero esas montañas son un valor paisajístico que para nosotros es invaluable. A nosotros, los que vivimos acá, nos encantan nuestras montañas, este lugar donde nos tocó nacer y vivir, pero también eso nos implica un esfuerzo porque nosotros nos toca hacer mucho más para poder cultivar café que en otros lugares del planeta donde se cultiva café. Entonces siempre las actividades humanas en el paisaje cultural cafetero están sometidas a tener que vivir en condiciones de montaña. O sea, aquí le decimos loma, ¿cierto? La loma, tener que subir y dentro de la actividad cafetera, pues tener que subir significa que el café que recolectamos lo subimos hacia las viviendas, que necesitamos mucha más mano de obra. La producción de café en Colombia tiene una característica y es que requiere mucha mano de obra para poder generarse. Entonces, por ejemplo, la actividad de la caficultura que más mano de obra requiere, o sea, contratar más gente o necesita ayuda de más personas de la familia, es la recolección. Pero durante el resto del año, cuando el café no está en cosecha, que es cuando se hace la recolección, necesitamos ¿qué? Necesitamos quien esté abonando, quien esté fumigando, quien esté cuidando esos árboles, haciendo los repasos, sacando los graneos. Yo no sé si ustedes saben qué son graneos. Granear el café es cuando nosotros vamos a mirar si de pronto se maduraron antes de tiempo algunos granos de café para que no se vayan a caer al suelo y vayan a generar pues una plaga que es la broca, que recuerden que es ese cucarroncito que se mete por la corola del café. Entonces cuando está en el suelo pues no la podemos dejar ahí. Entonces todas esas actividades que se tienen que hacer para la caficultura requieren un esfuerzo en Colombia adicional porque estamos en una condición de montaña, en una condición de ladera. Entonces, miren, no solo para hacer la caficultura, también, por ejemplo, para hacer las ciudades, nosotros requerimos esforzarnos más, porque es que hacer una ciudad en una planicie como las planicies gringas o las planicies, por ejemplo, bueno, digamos en Estados Unidos o digamos, por ejemplo, en España, ¿cierto? En esas planicies, pues muy fácil construir un edificio de 20 pisos. Pero en una montaña como las nuestras, aquí en el eje cafetero, hacer una ciudad es muy complicado. Entonces nosotros tenemos ciudades, por ejemplo, como tenemos ciudades como por ejemplo Belalcázar. Yo no sé si ustedes han visto imágenes de Belalcázar. Belalcázar tiene una callecita o alboa en Risaralda, vamos a buscarla aquí en la imagen.
Balboa en Risaralda tiene solo una callecita plana. Vamos a ver en estas imágenes. Miren Balboa cómo es. Miren la pendiente que es. Para donde usted mire en Balboa es montaña. Incluso la llaman el balcón florido del paisaje cultural cafetero, ¿cierto? Y miren que la cuadra de la iglesia, hacia allá, perdón, es la única cuadra plana. Pero eso le genera un riesgo muy alto al ahora están en condiciones de riesgo porque pues las casas están en toda esa loma. Miren aquí la condición de la pendiente. Todas las casas tuvieron que hacerse en pendiente. Eso les decía ahora 8 días la importancia de nuestra arquitectura, porque es una arquitectura que logró asentarse en una zona de esfuerzo humano y de creatividad además impresionante. Miren por ejemplo esto. Tenemos que hacer escaleras y toda una cantidad de infraestructuras para poder, ¿cierto? Pues de alguna manera habitar ese lugar, hacerlo habitable. Entonces hacer una ciudad en condiciones es muy difícil. No es lo mismo hacerlo en una zona plana, como por ejemplo, yo no sé si ustedes conocen La Celia. A La Celia pues le fue mejor, porque La Celia sí es un municipio donde están en un plancito, pero el resto del municipio, o sea, la zona urbana de La Celia, en Risaralda, es plano. Mírenlo acá lo bello que es este municipio. Es plano, pero toda la zona rural está en montaña. Entonces, pues también tienen todos los problemas de vivir en montañas, porque es muy bonito, bellos, pero también nos generan a nosotros un problema y es que nos tenemos que adaptar al riesgo que produce vivir en montaña, porque como los suelos se pueden venir abajo si nosotros no hacemos, por ejemplo, cultivos que estén bien hechos sobre la montaña para que no le generemos presión a la montaña y la montaña se venga abajo, ¿sí? Entonces miren que hacer un municipio como La Celia es menos complicado que hacer un municipio como Balboa, donde usted siempre tiene que estar pendiente, de la loma. Entonces, digamos que el valor más importante de vivir en un territorio lleno de laderas, de montañas, de colinas, ¿cierto? Es el esfuerzo que implica desde el punto de vista humano todas las actividades que hacemos. Porque solo hacer ciudades y producir es todo lo que tiene que ver con tenernos que adaptar a que los temblores nos pueden dar más duro, pueden ser más difíciles para nosotros, ¿cierto? O que, por ejemplo, se nos pueden dañar los cultivos o que los suelos se pueden degradar porque si llueve mucho, pues toda esta montaña puede venirse abajo, ¿cierto? Entonces, por eso, digamos que el cultivo en ladera fue reconocido por la UNESCO como uno de los valores más importantes de la cultura cafetera, porque implica un esfuerzo humano. Entonces yo diría que no solo tenemos que poner atención en el cultivo en ladera, ¿cierto? Sino en vivir en ladera, porque para nosotros en el eje cafetero vivir en ladera implican muchas condiciones de adaptación. Y les voy a contar un ejemplo de cómo hemos aprendido a vivir en ladera por los retos que nos genera. En Manizales hay un programa muy bonito que se llama Las Guardianas de la Ladera. Miren el nombre tan bonito de este programa. Son un grupo de mujeres que viven en barrios donde hay laderas muy inestables. ¿Qué es una ladera inestable? Que es muy probable que la ladera o la montaña se venga abajo. Entonces las guardianas de la ladera son un grupo de mujeres que las capacita el municipio para que aprendan a monitorear, a hacerles seguimiento al comportamiento de las laderas y que las estén protegiendo. Una ladera protegida es una ladera que debe tener árboles porque los árboles cuando echan raíces amarran el suelo y al amarrar el suelo hacen que el suelo no se venga, no se erosione y mantenga ahí segura. Los árboles también retienen la energía del agua. Cuando llueve mucho, si no tenemos árboles que estén reteniendo la energía del agua, es más fácil que la ladera se venga abajo, como le sucedió a las vías de Marsella que les mostré ahorita hace un momentico. Entonces las mujeres de las laderas de la montaña están capacitadas para
Primero, prevenir. Entonces ellas hacen toda una cantidad de labores para el manejo de las laderas. Entonces siembran, limpian, por ejemplo, si hay zonas donde no está drenando bien el agua, ¿cierto? Pero también cuando algo va a suceder, cuando hay un periodo, por ejemplo, de lluvias muy continuo, entonces ellas pueden estar alerta, monitorean las montañas, a ver qué va a pasar con ellas, y si ven que hay una situación de riesgo, ellas hacen un aviso para que todas las familias que viven cerca de esa ladera puedan de alguna manera actuar antes de que suceda un deslizamiento, ¿cierto? Entonces miren que es un ejemplo muy bonito de cómo la sociedad se organiza para estar observando su territorio y para poder crear estrategias para adaptarse a esas condiciones. Nosotros no podemos evitar vivir en ladera. Nosotros ya hemos dominado la ladera porque hemos construido, hacemos vías en esas montañas tan tremendas y hemos hecho un poco de cosas. Entonces, lo que tenemos que hacer es inventarnos mejores formas para poder vivir las laderas. Por ejemplo, miren acá, esta casita se inventó una forma para poder estar ahí. Si ellos no hubieran hecho este muro de contención que tienen acá, entonces cada que llueve estarían en riesgo porque el agua que corre por acá estaría haciendo que la ladera se llene y se llene de agua hasta que llega un momento en el que no aguanta más y se desborda y se desliza toda esa tierra. Entonces, todas estas obras que ustedes ven en la vía o esta obra, por ejemplo, lo que están haciendo es controlando el agua, ¿cierto? Que en nuestro territorio es abundante, relativamente abundante, y todas estas obras son para eso, para nosotros darnos a esas condiciones de laderas. Miren aquí otra infraestructura, o aquí en esta imagen, todas estas infraestructuras que ustedes vean en las montañas son para retenerlas, para evitar que se vengan y lastimen a la gente o taponen las vías, ¿cierto? Como este tipo de cosas. Entonces miren que la condición de nosotros de ser montañeros, que es muy bonita porque nos genera paisajes tan bonitos como estos que vimos en estas imágenes y que nos gustan tanto y que producen esos cafés tan valorados a nivel mundial, es una suerte, pero una suerte que tenemos que saber vigilar, observar, ¿cierto? Entender y no tratar como de ir en contra de la naturaleza, porque ante la energía de la naturaleza no podemos hacer nada, sino al contrario, aliarnos con ella, entenderla y adaptarnos a ella, haciendo buena infraestructura, que la agricultura no vaya en contra de las actividades de la naturaleza, porque si no vamos a tener consecuencias ambientales muy graves. Por ejemplo, el deslizamiento, ¿cierto? La erosión, la pérdida de los suelos. Miren estos suelos que se van erosionando acá, que los tenemos descubiertos de vegetación, son suelos que están en riesgo de erosionarse. Y si se erosionan, ¿qué pasa? Pues que esta familia ya no va a poder sembrar ahí porque esos suelos ya no van a servir para sembrar. Entonces eso es una tragedia para esta familia, porque imagínense que se me pierda el suelo, que es donde yo produzco, ¿cierto? También se nos pierden los bosques, y los bosques son necesarios porque producen CO2, porque producen oxígeno, capturan el CO2, son fuente de alimentos, son el hábitat de muchas especies de animales, y bueno, todo lo que ustedes ya me imagino que han estudiado en el colegio sobre la importancia de todas estas especies vegetales y animales. Entonces, las consecuencias ambientales de no saber vivir en condiciones de ladera son muy graves y terminan afectando toda la vida de la población que habita ese lugar en ladera, ¿sí? Yo no sé si hasta ahí tienen alguna pregunta o comentario. ¿No? Bueno, entonces, otra cosa que les quería comentar es que también estas condiciones de montaña son las que han hecho que el café de Colombia se haya convertido o haya tenido tanta renombre a nivel mundial. Porque miren, nosotros, pues gracias a este esfuerzo, a las condiciones ambientales de la zona, a que hay una disponibilidad de agua significativa para la producción de café. Digo significativa porque muchas veces nos han dicho que nosotros vivimos en un territorio con abundante agua y resulta que eso no es tan cierto.
cierto. Sí tenemos territorios donde hay una crisis hídrica porque hemos contaminado los ríos, porque los ciclos del agua los hemos alterado. Entonces, decir que vivimos en un territorio así con abundante agua no es tan cierto, ¿cierto? Pero en relación a otros municipios de Colombia y del planeta, de otros lugares del planeta, sí hay más agua acá y esa agua es necesaria para el proceso productivo del café. Por ejemplo, ustedes saben que la mayor parte de nuestros cafeteros, el café que producen es lavado y para lavarlo pues tienen que dejarlo en agua 12, 18 horas, depende del proceso, y luego tienen después que volverlo a lavar. Esto necesitan pues ese recurso muchísimo. Entonces son estas condiciones ambientales las que hacen que exista toda esa oferta para poder producir ese café. Y es esa condición la que hace que el café de Colombia se haya posicionado en los mercados mundiales como un café de excelente calidad, ¿cierto? Por esas condiciones ambientales que ya vimos, la ceniza volcánica, la riqueza hídrica, que hay que ponerle como comillas, ¿cierto? Y la condición de montaña en general, porque en los mercados mundiales, la gente que compra café de Colombia, mucha gente sabe que producir café en Colombia no es fácil por esa condición de ladera. Entonces ellos le pagan un sobreprecio a cafés colombianos que tienen sellos de calidad o sellos por temas ambientales, porque cuidan las aves, etcétera, pero también porque implica un esfuerzo superior al que se produce en otros lugares, ¿sí? Bueno, no sé si tienen hasta ahí alguna pregunta o comentario. Javier, yo creo que hasta ahí tenía yo el... Hola. Sí, hola, no, está bien, no hay ningún problema. Vamos a esperar a ver si los niños tienen alguna curiosidad, alguna pregunta y a ver qué opinan. Todos aquellos niños que muchos viven también en ladera y saben muy bien de lo que estás hablando. Entonces tendrán o deben tener inquietudes. El grupo que vemos en la pantalla de Gloria, que es Furatena, ellos viven en una ladera, pero muy empinada, porque yo recuerdo estar por allí y es muy fuerte. Seguro que deben contarte cosas. A ver si se animan. A ver cómo les va subiendo ese café por esa ladera. Miren aquí, por ejemplo, en esta imagen tan bonita, se supone que las zonas altas de la montaña deben estar cubiertas de bosque protector para que esas raíces de todos estos árboles amarren el suelo y no se erosione. En cambio, las colinas que son más suaves, como estas que vemos aquí abajo, sí pueden tener una actividad más intensiva, como la producción de café que tenemos acá, porque ya el riesgo no es tan alto y el café genera cierto tipo de amarre del suelo, ¿sí? Entonces miren que en un paisaje nosotros podemos combinar muchas actividades productivas, no solo café, sino que combinarlo con plátano, con frutales, con bosques, ¿cierto? También con otras especies como el frijol, los productos que comemos ya en la casa. Es muy importante porque garantiza que el paisaje que nosotros tenemos o la finca donde nosotros vivimos tenga condiciones de sostenibilidad ambiental, porque permite la convivencia de diferentes especies de animales y especies vegetales, pero además porque genera un equilibrio en el paisaje. Si tenemos las laderas protegidas, entonces son laderas que no se van a desprender, suelo que no se va a erosionar. Si tenemos, por ejemplo, el cultivo sembrado en el sentido de las curvas de nivel, también vamos a proteger el suelo. Si no vamos a hacer, por ejemplo, apelar la montaña que es muy pendiente hacia este nivel, también estamos protegiendo el suelo. Entonces, hay muchas actividades que existen para proteger los suelos y hacer que lo que hagamos en un paisaje no lo deteriore, sino que le aporte mejores condiciones a ese paisaje. Sobre todo lo más importante es protegerlo de la erosión, porque la erosión se convierte luego en un riesgo para nuestras casas, para las familias y también en una pérdida económica, porque el suelo que se pierde por erosión es muy difícil de recuperar y es muy difícil de volver a sembrar en una zona que ya se perdió por erosión.
Bueno, Carolina, si no puedes poner una tarea que la vamos a tener que sumar a la de la semana pasada para ver si logramos que en esta hagan ambas tareas. Bueno. Entonces, en la tarea que van a hacer esta semana, la idea es que ustedes miren cuál es la pendiente que ustedes tienen en las viviendas que ustedes escogieron, las viviendas que ustedes pintaron. Lo que van a hacer es dibujar el tamaño de la ladera. Entonces van a mirar como el ángulo, ¿cierto? La inclinación que tiene la vivienda que ustedes dibujaron respecto a la vivienda. Entonces, si la vivienda que hicieron está en una zona plana, entonces van a dibujar, van a complementar el dibujo de la casa con el paisaje que lo acompaña. Entonces van a tratar de ilustrar si esa casa está en un paisaje plano o está en una pendiente. Entonces, según el ángulo que ustedes le hagan a la pendiente, me están diciendo a mí qué tanta pendiente o ladera tiene su vivienda, ¿sí? Entonces van a dibujar si en esa ladera tienen protegida la zona alta. Entonces, si las zonas altas están protegidas, van a dibujar los árboles que están amarrando los suelos o van a ilustrar los cafetales que están en esa montaña. Entonces, ya tienen la vivienda que dibujaron ahora 8 días, ¿cierto? Ahora háganle el paisaje alrededor, muéstrenme qué paisaje tiene alrededor, pero sean muy claros tratando de mostrarme qué tanta pendiente tiene el paisaje en el que están y además qué productos están allí cultivados. ¿Para qué les estoy pidiendo esto? Para yo saber si de pronto en esa vivienda que ustedes ilustraron hay problemas de erosión o pueden haber problemas de erosión o puede haber algún riesgo o alguna situación así y de pronto hacerles recomendaciones de qué pueden ayudar ustedes a hacer en ese lugar. ¿Sí? Vamos a intentarlo, vamos a estar pendientes de los niños y animándoles. Y sí, yo creo que en esta semana vamos a tener tiempo y confiemos que algunos de los niños hagan esos dibujos para presentártelos la semana que viene. Ajá. Y entonces, como la otra semana vamos a hablar de tecnologías, entonces ese dibujo debe quedar con espacio para ilustrar luego el último elemento que vamos a introducir en esa imagen, que van a ser cómo vemos las tecnologías en el paisaje, ¿cierto? Porque muchas veces pensamos que las tecnologías son aparatos, pero no siempre una tecnología es un aparato. Entonces, eso es lo que vamos a ver en la próxima clase y ahí vamos a ilustrar en ese dibujo también ese otro elemento de nuestro paisaje que son las tecnologías y la modernidad. ¿Cómo se ilustra la modernidad en ese paisaje? Pues de acuerdo, de acuerdo. Muchas gracias, Carolina. Si no hacen los niños ninguna pregunta, pues damos por finalizada la clase y esperamos al próximo martes a ver esa otra parte que es la modernidad, que yo creo que es muy bonito, porque a veces nos asusta, al ser humano le asusta todo aquello que no conoce. Y la modernidad trae precisamente novedades y trae innovación. Y yo creo que es muy bonito a los niños estimularles en todo eso, todo lo que es modernidad, que va asociado muchas veces también a bienestar. Y eso lo olvidamos muchas veces. Entonces, pues nada, sí. Gracias por la clase. Muchas gracias también a la muchas colaboración. Y nada, gusto. pues un abrazo muy fuerte y ya nos vamos despidiendo. Chao, chao. Igual, un abrazo para todos. Nos vemos dentro de Venga, 8 días. niños, un abrazo. Chao, chao. Chao.